Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que lo que oíamos en toda la entrada es, bueno, qué manera de empezar el curso. Así que a nosotros también nos alegra enormemente que sea de este modo. Solemos publicar libros de Arturo en la rentrée, pero este lanzamiento, como supondrán, es tremendamente especial. Yo he acompañado a Arturo en estos años a infinidad de actos públicos, firmas de libros. En un momento teníamos en su página web conversación con los lectores, cosa que hoy ya no existe, donde dejaban comentarios y demás. Y había una pregunta constante, que es una pregunta que se sigue haciendo hasta el día de hoy, era ¿para cuándo un ala triste? Creo que eso es algo que ustedes también habrán oído. Y por tanto, cuando Arturo nos contó que quería publicar este libro, que iba a empezar a retomar la historia de este personaje, pues en la editorial no podíamos estar más contentos. Es además un hecho que sucede 14 años después de la publicación del último volumen, la 7ª entrega, El puente de los asesinos, y casi 30 años después del inicio de este proyecto. Como saben, este libro nació por una preocupación y una pasión, una preocupación por un periodo de la historia española que ya no hacía parte de los planes de estudio, y una pasión por las novelas de aventuras. Más de 7 millones de ejemplares vendidos, creo que eso lo pueden contar pocas series. Esto sumando libros en traducción. Es una serie que además ha viajado a todos los formatos posibles. En estos 30 años han pasado muchas cosas a nivel editorial. Creo que uno de los primeros ebooks que se hizo fue bueno, se lanzó en versión digital un tomo de la serie de La Triste, ejemplares en traducción, en ebook, en audio, están todos los formatos, ¿no? Bolsillo, que es quizás el formato donde esta serie hoy se vende más. Está en los planes de estudio de España y en muchos países de América Latina, es decir, que esa intención inicial de poner esto en la conversación de los jóvenes pues se ha mantenido hasta hoy. Nosotros reimprimimos esta serie todos los años. Cuando digo que son 7 millones de ejemplares vendidos, para nosotros sigue siendo, sobre todo el primer volumen, un libro que todos los años está entre los primeros libros de venta de su autor. Es la 8ª entrega y guarda las mismas características. Hemos hecho algunos retoques de titulación que creo que un súper fanático de La Triste podrá percibir, pero un lector general seguramente no. La estética es la misma. Esto fue toda una conversación editorial que hacíamos. Lanzar 30 años después, ¿haríamos una propuesta gráfica distinta o no? Y pensamos que creo que los lectores apreciarán o, digamos, tienen en su imaginario algo también muy relacionado con esta estética editorial. La ilustración vuelve a ser de Joan Mundet. La portada, bueno, también remite a La Tristes anteriores. Para mí, este libro logra, esta serie logra algo muy, muy inusual en la historia de la literatura, que es convertir un personaje que sale de las páginas de un libro realmente en un mito literario. La idea de pensar el siglo de oro español, de pensar a Quevedo, de pensar estas calles donde estamos en el Madrid de hoy, este personaje que está construido con los elementos de la ficción logra tener en el imaginario de los lectores e incluso de no lectores habituales la misma contextura de un personaje real. Eso es muy difícil de lograr en literatura. Pienso en El Quijote, en La Celestina, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero hay pocos personajes literarios que logran esa entidad y creo que aquí tenemos uno. Así que decía al principio que es una celebración abrir la rentrée con esta noticia. Hay un nuevo La Triste y lo es por esto, porque es para mí un proyecto literario que ha logrado hacer parte de, si pensamos en el siglo de oro, es difícil para un lector moderno no pensar en ese periodo histórico en
historias de ese periodo histórico, desligado de un personaje como Diego Alatriste. Así que creo que es una gran noticia. Hemos publicado, lo tendrán sobre la mesa, un libro que cuenta que da cuenta, digamos, de esto que digo, de cómo un personaje se convierte en un mito, en una parte del imaginario colectivo. Y este libro creo que tiene además un elemento que también hace como justicia al proyecto. Está escrito por alguien, un lector, que creo que lo sabe todo sobre Alatriste. O sea, este libro es la pasión de un lector que decidió conocer todo sobre este personaje. Aquí hay muchísima información que creo que complementará mucho la conversación de esta mañana. Y Arturo, darte las gracias por este nuevo Alatriste, y lo que yo quisiera empezar preguntándote, que será como la pregunta inicial de todos los aquí presentes, es cómo fue volver a recuperar este personaje 15 años después de la publicación del último volumen. La historia que van a leer ocurre un año después de la historia anterior. Para mí, claro, retomar un personaje de esta dimensión casi 15 años después, la pregunta es ¿cómo fue? Bueno, lo primero es dar las gracias por los que estéis aquí, por venir. Algunos de los que están aquí, vamos envejeciendo juntos, son ya muchos años y siempre acudís fieles algunos ya se van yendo, otros llegan, pero bueno, pero algunos todavía quedan de la vieja guardia que sigue fiel. Gracias como Lorenzi, como que está a punto de... ¿Se ha jubilado ya? ¿Te has jubilado ya, no? Estás a punto, ¿no? Pero bueno, gracias por seguir siendo fiel a nuestra cita, que últimamente es casi anual, ¿no? Y hablando de fidelidades, hay una cosa que no puedo pasar por alto antes de decir nada, es que ahí está Juan Cruz. Juan Cruz fue el editor de Alfaguara cuando salió Alatriste. Él fue el responsable de la salida, él fue quien organizó todo el lanzamiento de Alatriste. A él le debo la campaña primera original, le debo muchas cosas como editor, fue mi editor mucho tiempo. Todavía lo sigo llamando editor cuando hablamos, él y yo. Y no puedo empezar a hablar sin que Juan brevemente diga algo sobre, porque al fin y al cabo tú fuiste corresponsable de este lanzamiento en su momento hace ya 29 años. Me emociona mucho que estés aquí, estés con Pilar y que estés con un equipo extraordinario, que es el equipo de Alfaguara, que sigue siendo en mi alma mi editorial, igual que tú sigues siendo en mi alma mi autor. En este libro se comenta cómo empezó mi fascinación por tu manera de abordar un asunto que era de tu imaginación total. Estabas en un avión, íbamos a México, tú estabas escribiendo un poco como hacía Mario Vargas Llosa, mirando hacia la ventana, como si la escritura te viniera del cielo o de la tierra. Y en un momento determinado me dijiste, mira esto. Esto era el sol naciente de una de las mejores historias que en este siglo y pico que tenemos encima, porque este nació en el siglo XX y revive en el siglo XXI, le regalaste a la historia del futuro de la imaginación, para niños, para menos niños y para todo el mundo. Yo lo que quisiera es sentirme feliz por seguir leyéndote y sabiendo que eres uno de los pocos autores que a las 7 de la mañana te puede llamar para una cosa o para otra. Gracias, Juan, gracias. Y bueno, en cuanto al otro, hice 7 Alatristes, iba bien todo, pero hubo un momento en el cual me di cuenta de que Alatriste era demasiado absorbente, que tenía más historias que contar, pero había otras historias que quería contar. Y me di cuenta también de que ya no sabía cuánto tiempo me quedaba, cuántas novelas me quedaban, de que no sé si voy a vivir 10 años, 5 o 20, ¿no? Y quiero contar
cosas así que dije, voy a parar con A la triste y voy a hacer otras cosas que quiero hacer. Y bueno, y si un día, si vivo lo suficiente, pues lo retomaré en su momento para contar las dos historias que aún no he podido contar. Y bueno, he vivido lo suficiente, de lo cual me alegro mucho, y bueno, he hecho esas novelas, las seguiré haciendo. Ahora estoy con otra novela que he empezado ya, que no tiene nada que ver con A la triste, pero creí que era un momento bueno coincido con el 30 aniversario del primero y el 14, creo que es el 14, ¿no?, del último. Buen momento para contar una La triste. Aparte de otra cosa, que es que hay lectores que me han estado presionando mucho realmente. O sea, algunos hasta me han insultado públicamente porque los he dejado con La triste sin terminar. Usted no leeré nada suyo hasta que no... En fin, he tenido mucha presión de lectores, de lo cual, presión grata de la que me alegro y que me enorgullece mucho, pero la he tenido, ¿no? Así que bueno, creo que era un momento adecuado para... No sé lo que me queda todavía como novelista operativo, no sé, mi cabeza y mi edad lo que van a dar de sí, pero creo que era un buen momento para La triste. Si vivo lo suficiente, haré todavía el 9º de la serie, con lo cual terminaré la serie. Pero bueno, de momento este está ahí y espero que sea bien acogido por quienes lo esperaban tanto tiempo. Por lo demás, este libro surge, como he dicho muchas veces, no voy ahora a repetirlo demasiado, porque en un momento determinado, hace ya 30 años, veo que en un libro de texto de mi hija, El siglo de oro, se resume en 4 tópicos elementales y en cuatro líneas, ¿no? Y me doy cuenta de que el siglo más importante de España, esa época en la cual, los 2 siglos más importantes en la cual España era lo que ni siquiera hoy es Estados Unidos, éramos la potencia principal española, la lengua de moda, la moda, todo. España era, todo el mundo quería estar bien con España, era nuestro, éramos los, para bien y para mal, éramos los amos del mundo. Esa época de grandeza y también de oscuridad y de sombra, que hubo de todo, ¿no?, luces y sombras, estaba siendo, digamos, olvidada, pasada, reducida a 4 líneas, como he dicho, el libro de texto. Así que decidí, bueno, que iba a devolver para la generación de mi hija, que entonces tenía 12 años, iba a devolverle un recorrido por ese mundo fascinante y, bueno, del que uno se enorgullece y se espanta al mismo tiempo. Y eso me lleva a una cosa que quiero decir antes de que empecemos a conversar, y es que hay algo divertido en esto, y muy español también, y es que el libro ha sido acogido. Bueno, la acogida es evidente, ¿no?, pero ha sido acogido todavía ahora con rechazo por 2 extremos muy interesantes, la extrema izquierda y la extrema derecha. La extrema izquierda decía que el libro habla de los tercios, las glorias imperiales, España, tal, que bueno, que España, las banderas, los tercios, tal. La extrema derecha, que el libro habla de la Inquisición, de la parte oscura, que es el libro que tiene cosas muy negativas, que la leyenda negra. No se dan cuenta ni unos ni otros que es que el libro busca precisamente eso, ¿no? Que el libro es un libro que quiere, los libros de La triste, quieren contar un mundo, una época. Y esa época hay que contarla como fue, con la luz y con la sombra. Fuimos gloriosos e infames, fuimos crueles y magnánimos, fuimos luminosos y oscuros, fuimos brillantes y grises, ¿no? Y ese mundo, esos 2 siglos fascinantes que ahí están, Quevedo, Lope, Calderón, Velázquez, ahí está toda la herencia que dejaron inmensa y también el recuerdo de muchas cosas. Hay que, para entenderlo, para asumirlo y conocerlo bien, sin negar una cosa ni negar la otra. Entonces, bueno, pues esa doble crítica de los extremos, tanto el nacional católico como el radical de izquierda, me ha confirmado en que realmente tenía razón. Era necesario hacer un libro así, contar sin complejo ninguno, de una manera dura a veces, cruel a veces. El artista dice cosas muy duras sobre España, muy duras, dice cosas muy hermosas sobre España, ¿no? Y es que España es eso. Y como España es eso, bueno, pues he querido que A la triste sea un símbolo de todo eso. Él mismo lo es. Ese héroe oscuro, con remordimientos, un tipo que ha perdido la fe en muchas cosas, un tipo que se ha hecho en sus propios valores porque ya no valen los valores convencionales, que sabe que no hay futuro, sabe que la España a la cual él sirve y sus camaradas se va al diablo, ¿no?, pero sigue siendo fiel a ella. ¿Por qué? Pues porque no tiene, porque ese es su código y esa es su manera de entender la vida, ¿no? Un héroe que sustituye los valores convencionales por la lealtad y la dignidad y el valor. Entonces, bueno, pues creo que es un héroe muy español, quizá por eso ha agarrado también entre los lectores. Creo que es un héroe muy español, tiene lo mejor y lo peor de nosotros, y mi intención, y espero lo considera, que leyendo A la triste uno comprenda mejor España. Sepa que somos lo que somos y lo bueno y lo malo porque fuimos lo que fuimos.
Bueno, pues eso quería decir nada más. Y ahora ya, pues si queréis, empezamos a conversar. Depende de vosotros. Moisés tiene ganas, te lo veo en la cara. Dime. Buenos días, sí. Buenos días, un honor de nuevo estar aquí con Alatriste. ¿Por qué Misión en París? Bueno, ahí es un guiño muy personal. O sea, para mí Los Tres Mosqueteros fue un libro fundamental. Yo lo leí con 8 o 9 años y marcó mi vida. Marcó mi vida en muchos sentidos. Literariamente, libro de aventuras. Ahí descubrí la camaradería, la lealtad entre los amigos, la mujer misteriosa y peligrosa, Milady. Milady Matei marcó mi vida, ¿no? De hecho, la mujer de mis novelas, todas ellas están de una u otra forma emparentadas con Milady, ¿no? Cuando algún simple que no ha leído mis libros dice, Reverte, que es machista, tal. Digo, no has leído las novelas. No, mis personajes, todos mis personajes femeninos, todos son potentes, mujeres que luchan en un mundo de hombres en un territorio hostil. Y todas de ellas son primas lejanas de la Milady que descubrieron Los Tres Mosqueteros, ¿no? Que lucha contra los hombres y que es ejecutada por los hombres. Bueno, ese libro marcó mi vida, ¿no? Y de hecho hay una novela mía, El Club Dumas, que es un homenaje a los mosqueteros y a Dumas. Y estaba ahí, estaba conmigo, ¿no? Entonces dije, a ver si consigo una cosa que no sea un pastiche, sino que sea una cosa que fluya normal, con personajes naturales, que fluya naturalmente, ¿no? En el cual aparezca el París de los mosqueteros, pero de una manera creíble para el lector. Eso era un desafío, no era fácil. Entonces me puse a ello y entonces decidí, bueno, de ahí viene la de Misión en París. Vi que coincidían las fechas, que podía por Alatriste, eso fue casual, no fue buscado. Me di cuenta de que mi Alatriste coincidía temporalmente con la época de los mosqueteros, dije, qué bien. Entonces empecé a trabajar en eso, tenía la idea en la cabeza hace mucho tiempo y ahora por fin la desarrollé. Y bueno, y eso los llevo a París, ven a los mosqueteros, ven a Richelieu, ven a Ana de Austria, y bueno, pero de una manera, insisto, no pastiche. He huido del pastiche. Aparte, pasan por ahí, ¿no? Pasan por la novela, pasan y desaparecen, ¿no? Y eso es... Estoy contento. Aparte lo pasé muy bien. Es una novela muy divertida de escribir. Imagínate para un viejo lector como yo, retomar otra vez Los Mosqueteros, tomando notas y bueno, ha sido una experiencia muy divertida, muy divertida. Santa María. Que lleva una camiseta de los tercios con la cruz de San Andrés. Porque es que la pregunta va por eso, porque en el año 96 aquí no conocía a Alonso de Contreras más que los que vivimos al lado. Y nos íbamos a Méndez, a Ribera, nos íbamos ahí a la barbería del 15 en Cuchilleros y pasábamos por un barrio que todavía era barrio. En el 96 es verdad que hay un antes y un después y empieza la gente a leer a Julio Albi y empieza a estar la moda de los tercios. Pero sabes que a Julio Albi lo publiqué yo. Sí, con Balkan. Sí. Además, con un personaje precisamente del Club Dumas. Sí. Pero toda esa relación está en que ¿por qué hay ese miedo con nuestra historia? Y efectivamente enseguida se polariza. O sea, no puede haber una cuestión transversal, o sea, no puede haber una cosa en la cual, comentaba antes con Moisés, como hacemos gracia, pues cuando voy yo con Xavier Fortes, siempre voy con la camiseta de Cortés y todo el tema, y se monta un pollo del narices simplemente para, en vez de haber un debate, pero curioso, para ver las luces y las sombras, enfrentarnos para darnos a garrotazos. ¿Cuál es la opinión? Hay una doble respuesta a eso. Una es, primero, es que no había literatura de ese tipo, porque, en mi opinión, porque el teatro del siglo de oro fue tan potente y tan abundante, tan rico, tocó tantos temas que agotó el tema. Ya no había nada que contar sobre el... Estaba todo... Si uno lee a Calderón, a Tirso, a Lope, todo está ahí. Todas las situaciones posibles, los capitanes de Flandes, las tramas, las casas con 2 puertas malas de guardar, todo está ahí. Entonces... Y ese teatro además fue muy representado hasta comienzos del siglo XX, con lo cual, digamos, que el imaginario narrativo de esa época estaba muy machacado por el teatro y estaba, digamos, muy como exprimido como un limón de paella, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el franquismo, necesitado de, al no tener una ideología propia, se apropia de ideologías y de símbolos, ¿no? Se apropia del falangismo, de un montón de cosas, y también se apropia de los mitos históricos españoles. Entonces, aparte del Cid y tal, los tercios y Flandes y esa época es un elemento que el franquismo utiliza la parte real, no miente, es cierto, fue una época gloriosa, oculta la oscura, pero potencia y enseña la gloriosa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en España, cuando acaba el franquismo, llega la democracia comete cometemos el error de, como eso estaba contaminado por el franquismo, en vez de limpiarlo, arrinconarlo.
Entonces, ¿qué pasa? Todos esos grandes temas soberbios de la literatura y de la historia española, el Cid, la Guerra de Independencia, bueno, todo, América, todo eso queda, como todo eso fue, digamos, se le puso el cuño, el sello franquista, queda arrinconado y no se habla de eso. Hablar de eso es reaccionario, es fascista. Entonces, ¿qué pasa? Eso cae en el olvido. Entonces, queda atrás. Entonces, empiezan a buscar otros temas narrativos que nada tienen que ver con la historia. Y la historia, digamos, desaparece de la narración española, en España. Bueno, llega a La Triste, yo no tengo ese complejo, ni tengo ese problema, yo hago la historia y, claro, para mi sorpresa, pues, claro, la gente dice, anda, descubren que ese mundo está ahí y entonces se vuelcan de una manera muy generosa, como Juan Cruz ayuda a que así fuera como editor, y entonces el libro funciona bien. Entonces eso abre, y de eso estoy muy orgulloso, abre otra vez, digamos, abre la puerta a una generación siguiente de narradores que sí ya pueden, no quiero que suene pedante esto, pero bueno, es que fue así, ¿no? Entonces abro la puerta y entonces ya sí, el tema, digamos, queda un poco más rehabilitado, puesto en las librerías, y entonces ya la novela histórica, los grandes mitos empiezan ya a sacarse a relucir otra vez. Pero esa, yo creo la razón fue esa, por la que se ocultó, digamos, ¿no? De hecho, ten en cuenta que la palabra España, los gobernantes, los nuevos gobernantes de España no lo pronuncian hasta muchos años después. La palabra España tenía mala prensa. Decir España ya sonaba, había sido tan abusada, se había usado tanto de la palabra en el franquismo que hasta eso sonaba ya. España, suena eso. No. Entonces, bueno, eso en vez de, el grave error, y estamos pagando ese error todavía, es que en vez de limpiar, en vez de purificar, de depurar la palabra y quitarle y dejarla otra vez a funcionar, se arrinconó. Entonces, ¿qué pasa? Cayó en manos de la extrema derecha. Los que se han hecho han sido los que han heredado, la derecha ha sido la que ha heredado la palabra España, que la izquierda, por sus errores y su propia estupidez, relegó y renunció a ella. Ese es, en mi opinión, es uno de los problemas que tenemos todavía en este momento. Pero bueno, al menos ahora sí realmente está lleno todo de libros de historia. Tú mismo has contribuido mucho a ello. Hay un montón de publicaciones, de revistas. Ahí está Jesús Calero, que está ahí también, que ha hecho un trabajo extraordinario también de recuperación de esas cosas, y eso ya ha pasado, ¿no? Pero es verdad que en el año 90, ¿cuánto se publicó la primera? En el 96, me parece, ¿no? No había nada. No había nada, eso es verdad, no había nada. Isambar. ¿Y qué es la imagen de los ingleses? ¿De los? De los ingleses. Los hijos de gran... Ah, los hijos, los perros ingleses. Bueno, hay una cosa curiosa, Isambar es amigo, es el corresponsal del Times en Madrid. Y bueno, el inglés ha sido siempre el enemigo de España, ¿no? Ha sido el enemigo histórico, ¿no? Asombrosamente, curiosamente, los mejores hispanistas han sido ingleses, ¿no? Pero es verdad que durante muchos siglos, desde esta época, Inglaterra fue la enemiga por muchas razones. Era un imperio creciente, España era dos imperios uno contra otro, después además erais unos perros herejes, además que habéis renegado de la verdadera religión y tal. Entonces, todo eso ha hecho que ha sido, y después en el siglo XVIII también Inglaterra fue el enemigo habitual de España, una cuestión de imperios, ¿no? Y en esta novela pues, salen los ingleses, claro, evidentemente, es el duque de Buckingham. Entonces, bueno, entonces para La Triste el inglés es el enemigo natural. Él ve un inglés y ya sabe que es enemigo. Sabe que es enemigo por pura historia, por puro instinto de soldado de la época, ¿no? Y es una relación, la presencia inglesa es muy curiosa en toda la historia española. Pero insisto, debemos a los historiadores ingleses, debemos la recuperación. Cuando en España no se atrevían muchos españoles, historiadores hispanistas, a desarrollar temas, Enrique Felipe II, los tercios mismos, ¿no? El libro de Geoffrey Parker sobre los tercios, Henry Kamen sobre los ingleses, sí. Entonces, digamos, tenemos una deuda con los historiadores ingleses porque fueron ellos quienes, antes que los españoles, pusieron a circular los grandes temas de la historia española. Así que ahí estamos en deuda. Me fastidia reconocerlo. Gracias, Isambar. Gracias, Mar. Muy buenas, Arturo. Bueno, han pasado 14 años desde la novela anterior. Sin embargo, en la novela no se produce ese salto temporal. Es solo un año después. No sé si esto te obliga a ti y obliga también a tus acérrimos lectores
a retrotraeros al pasado y repasar un poco, pues bueno, pues las historias anteriores de A la Triste. Y al mismo tiempo también le aporta un punto nostálgico, ¿no? Que ahora que nos gusta tanto recuperar todas las cosas del pasado, pues bueno, al final, quieras que no, es como volver a la Triste de siempre. Ha pasado una cosa, desde que se anunció el libro, se han registrado un montón de, me dice Pilar, un montón de ventas, pues la gente ha comprado los libros anteriores para prepararse, digamos, o los que les faltaban para prepararse para este, lo cual está muy bien, ¿no? Para mí ha sido un trabajo, yo entré con miedo porque dije, claro, han pasado muchos años, igual he perdido el tono. A la Triste es un tono, es un personaje, es un tono, es un lenguaje, sobre todo, un lenguaje que tiene que tener el aroma del siglo XVII, pero tiene que funcionar para un público moderno de ahora, ¿no? Entonces yo entré en ella con mucho cuidado. Entonces tuve que leerme todos, releer otra vez libros que había leído. O sea, tuve que de nuevo acostumbrarme a un personaje que yo había, no olvidado porque siempre estuvo ahí, pero sí al menos lo tenía, ya no me había ocupado de él de una manera directa. Entonces, bueno, ha sido un trabajo complicado conseguir que... Pero claro, hay una cosa, y es que claro, yo he envejecido. Han pasado 14 años del último, ¿no? Entonces, claro, yo también... la vida me ha causado estragos también a mí, físicos y también intelectuales, ¿no? Entonces, claro, la Triste es inevitable que se contamine de ellos. Entonces, he notado al releer ya, al corregirla, que a la Triste esta vez es más amargo, es más desesperado, tiene más remordimientos que en los otros, ¿no? Digamos, él también ha envejecido, aunque temporalmente ha pasado un año desde el último episodio en Venecia, realmente el corazón de la Triste ha ido más deprisa, ¿no? He reconocido mi huella en ese A la Triste. Y bueno, es inevitable, también está bien. Y hay una cosa además que esta vez que he introducido, que es la palabra remordimiento, ¿no? A la Triste es un héroe oscuro que tiene recuerdos oscuros en la memoria. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Yo también las hice. Cosas de las que no estoy orgulloso, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes una de miras hacia atrás, esos fantasmas que tienes ahí a veces vienen a hacerte compañía. Entonces, igual que a mí, cosas que de mi época de reportero, cosas que hice o que no hice, o que miré o que vi, todavía me acompañan y vienen a mí y me causan remordimiento, y cosas que debía haber hecho mejor o no debía haber hecho, debí pararme aquel día. Bueno, pues al artista también. Entonces digamos que al artista también se beneficia en el sentido ese de mis propios remordimientos, ¿no? Él tiene los suyos, él recuerda, ¿no? Además, al artista es un personaje oscuro. Le cortó la cara a una mujer cuando era joven en Nápoles, ¿no? Y lo recuerda y no lo olvida, ¿no? Y eso por eso hay cosas que no hay en él. Por eso digo, cuando alguien dice, no, es que al artista, lételo despacio, el artista tiene muchas oscuridades, no es en absoluto recomendable para muchas cosas. Es un tipo que mata por dinero, que mata a sueldo, un asesino, un hombre que es violento, pero tiene otras cosas. Tiene la grandeza, tiene la dignidad, la lealtad, el honor, el valor, ¿no? Y sobre todo es leal. Fíjate, es leal a un rey en el que no cree, que lo cual tiene mucha gracia, ¿no? Pero también es muy creíble. Él desprecia al rey Felipe IV. Él le salva la vida en el Oro del Rey, en el juego en amarillo, le salva la vida al rey Felipe IV, ¿no? Y Felipe IV durante un minuto lo hace grande de España, lo permite cubrirse delante de él, ¿no? Él desprecia a ese rey, lo encuentra débil, en manos de válidos y cree que España se va al diablo con él. Pero es su rey. Mi rey, o sea, como dice Íñigo, tu rey es tu rey, ¿no? Entonces, gente como él que ha perdido las grandes palabras, los grandes valores, la palabra honor, patria, bandera, ya no creo en ellas, como tampoco creo yo, o en casi ninguna, necesita unos códigos éticos para sobrevivir, para no dejarse llevar por el barro, el turbión, el barrizal de la vida. Entonces él se refugia, se crea su propia moral, su propia personal, amigos, lealtad, valor, dignidad, y con eso aguanta. Entonces, esta novela, digamos, es una especie de compendio, de demostración de lo que A la Triste todavía conserva como valores. Hola. Paola, sí. Hola. Tú también eres veterana en esto también, llevo muchos años también aquí. Pero como tú dices, mi español peora cada vez más. No he mejorado en absoluto, no he mejorado en absoluto. Bueno, tus novelas están traducidas a más de 40 idiomas. Y hay lectores que te quieren por todo el mundo, pero en Italia en particular
tú tienes una relación muy especial. Como tú lo explicas, aparte que muchas de las series actrices, algunas están ambientadas En Nápoles y Venecia, sí. Venecia. Y ve cuándo será traducido en Italia esta última entrega. Será pronto, supongo. Italia suele ser, mi traductor es Bruno Arpaya, como lo conoces, y es muy rápido, así que imagino que la traducirá muy pronto. Pero sí, Italia está muy presente, pero no solamente porque a mí me gusta Italia, que para mí Italia es digamos, mi segunda patria, es como ir a visitar a los primos, ¿no? A los primos hermanos, sino porque en aquel momento para un español, soldado español, Italia era muy importante. Para un soldado español había muchos destinos, que eran Flandes, era el norte de África, pero Italia era el paraíso. De hecho, todas las lecturas que he hecho de autores que fueron soldados, Cervantes, Lope, el capitán Contreras, Duque de Estrada, todos hablan de Italia como el paraíso. Mujeres guapas, buen clima, comida agradable, no había guerras locales allí. Entonces, bueno, Italia está muy presente y, de hecho, además hay una cosa muy graciosa, que es que el lenguaje de los soldados españoles se llena de italianismos porque están allí y traen palabras, para bisoño, por ejemplo, es una palabra italiana, ¿no? Entonces, y el español de ahora, que se nutre de eso, ha heredado palabras italianas a través de los soldados. Todo ese mundo italiano está muy presente en Alatriste, como tenía que estarlo, por supuesto. Aparte, además, que hay una cosa, la gente no sabe, yo ya lo he mencionado porque en Breda, en el Sol de Breda, en la batalla de Breda, había tercios italianos luchando con los españoles, ¿no? Y bueno, y también los mencionaba. Italia está muy presente en Alatriste. Sí. Arturo, mencionabas en la anterior respuesta el personaje de Alatriste con ese remordimiento. En el periodo evolutivo creas Falcó. ¿Qué hay de los dos personajes en esta nueva novela a partir de tu evolución también literaria? Falcó, sobre el que, si vivo lo bastante, quiero volver también alguna vez. Falcó no tiene nada que ver. Falcó es un sinvergüenza. Es un tipo amoral, es un golfo guapo, un canalla que trabaja para Franco como puede trabajar para los otros. Es un vividor, un buscavidas y un tipo divertido, canallesco y arrojado y un montón de cosas, ¿no? No tiene nada moral, es un amoral, ¿no? Es un señorito que la vida lo ha llevado a... Mira, es que Alatriste es otra cosa. Alatriste es oscuro, es turbio, Falcó es peligroso cuando sonríe. Alatriste es peligroso cuando calla. O sea, Alatriste es peligroso siempre. Eso me parece que en los silencios... Además, eso es una cosa que me interesaba mucho, ¿no? A mí me gustan los héroes callados, ¿no? Me gustan los héroes. Quizá porque en la vida vi héroes de verdad, ¿no? No me lo han contado, no es una teoría. Y los he visto y sé que el que fanfarronea, el que tal, el que va, el que golpea la mesa, no tiene nada después, no. Pero es en una bronca, en una taberna, en una pelea, no sé, en Bangkok, en un burdel de Bangkok o de Manila o de El Salvador, Nicaragua, ahí se monta la bronca y el peligroso no es el que grita, es el que está callado en la esquina, está apoyado en la barra, uno chiquitito, ¿eh? Sabes que es el que lleva la navaja metida en el y que la va a sacar, ¿no? Entonces tú cuando ves la bronca te precaves de ese, no de los otros, ¿no? Bueno, eso lo he aprendido en la vida, ¿no? Y eso me lo llevo a Alatriste, ¿no? Alatriste es de los que están callados en la barra y de pronto hacen así y te rajan, ¿no? Y ese es el héroe que me interesa. El héroe de corazón puro ya es imposible. Yo no me lo creo. Y supongo que los lectores tampoco se lo creen, ¿no? Esos héroes, el guerrero del antifaz, el capitán Trueno, el jabato, que están muy bien, nutrieron nuestra infancia, la de mi generación, y eran formidables, estaban muy bien, ¿no? Pero eso ya no funciona. Porque ya no somos inocentes como entonces. Ya no creemos, hemos visto mundo, televisión, cosas, ¿no? Y sabemos que no. El héroe es otra cosa. El héroe puede ser un tipo normal, incluso un canalla, ¿no? Un tipo que, no sé, una mala persona que de pronto la vida hace clic y lo pone en una situación en la cual hace lo que tenga que hacer, ¿no? Apaga un fuego, se enfrenta al barro de la Dana, hace lo que sea por el coronavirus. Y es gente normal, gente que después vuelve y desaparece otra vez, ¿no? El héroe no va por la vida siendo héroe todo el tiempo. El héroe, yo los he visto. A veces es héroe 5 minutos, pero esos 5 minutos justifican una vida, ¿no? A menudo. Entonces es el héroe que a mí me interesa. Y supongo que también es el héroe que le interesa al público de ahora, ¿no? Que ya no es un público ingenuo, como digo. Así que bueno, Alatriste está de lleno en esa concepción mía del héroe. Calero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Oye, gracias por el despliegue, ¿eh? Nada. Y gracias también a Javi Ors, que Javi se adelantó, sacó. ¿Cuándo fue? La semana pasada.
sacó una doble página muy... Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. También El Mundo también. O sea, pero bueno. Yo quería saber dos cosas. La primera, el hecho de cruzar a La Triste con Los Mosqueteros, que están en el reino de tus lecturas de la infancia, supongo que en algún momento te ha parecido peligroso, es decir, que ha sido como un desafío para ti por hacerlo de una determinada manera y no hacerlo de otra. Me gustaría saber un poco cómo has delimitado que tendría que ser esa incursión de tu imaginación en la imaginación como lector que habitaba en las novelas de Dumas. Y la otra cuestión que quería preguntarte es, el primer A la Triste es el Big Bang del interés por la historia en España, como ya habéis comentado, y todos, incluso en los medios de comunicación, hemos visto que hemos tenido que hacer secciones de historia porque ese interés ha ido creciendo en un país que no forma a la gente muy bien en historia, pero, entre otras cosas, gracias a La Triste, pues eso ha ido cambiando. Y me gustaría saber si aprecias alguna diferencia en la recepción que tiene hoy día La Triste comparado con la que tuve, o algún riesgo nuevo. Empiezo por la última. No lo sé porque acaba de salir. Te lo voy a decir, no, me lo va a decir Pilar. Hombre, en principio el ambiente es muy bueno. Las redes sociales, Twitter, todo el mundo, no, tal, prefiero, o sea, ha habido, y de hecho además creo que el libro está de los primeros en Amazon en preventa cuando no ha salido. Eso significa, al menos que hay una expectativa inicial. No sé cómo va a desarrollarse. No sé, ¿la primera edición de cuánto es la primera edición? En España de 180.000. 180, pues no sé, ya veremos si se reedita o no se reedita. Aquí, porque hay una cosa que he aprendido, llevo en este oficio muchos años, como sabes, y una cosa que he aprendido es que aquí nunca hay nada definido. Todo puede cambiar y hay sorpresas y libros que a lo mejor piensas que van a ir bien, van mal, libros que no te esperabas van bien. Esto es así, ¿no? Así que no lo sé. Espero que vaya bien. Y en cuanto al otro, les he dicho, mi miedo era caer en el pastiche. Mosqueteros, tal, D'Artagnan, no. Y después había problemas técnicos. Primero, sobre todo, es decir, si se enfrentan, ¿quién gana? Si hay un duelo, o sea, ¿son amigos o son enemigos? Eran franceses, no podían ser. Esa es la cabeza del novelista. No pueden ser amigos, son enemigos. Francia en ese momento tal, están a punto de liarse, la Valtelina tal, otro tal, la Rochela, Richelieu, se van a dar leña, pero ya, ¿no? Pero amigos tampoco pueden ser. Combatiendo juntos contra algo, no me lo creo, no se lo van a creer, eso es un pastiche. Que pasen por allí, eso ya sí. Que en el curso del recorrido de La Triste a París y a La Rochela, a hacer la misión que le han encomendado que haga, se vayan cruzando los mosqueteros. Eso ya es distinto, ¿no? Entonces, pero claro, hay dos enfrentamientos, con Athos a La Triste en la casa del señor de Treville y D'Artagnan con Íñigo. ¿Quién gana? ¿Quién es mejor espadachín? ¿D'Artagnan o Íñigo Balboa? ¿Athos o A la Triste? Es un problema de verdad. Para un lector de los dos es un verdadero problema. ¿Se lo van a creer o no se lo van a creer? Entonces he buscado maneras de resolverlo, ¿no? Y creo que funcionan. A la Triste se bate a la española, en plan guarro, haciendo trampas, tretas, tal. Athos es más elegante. Entonces, bueno, ese contraste, ¿no? Y al final no gana ni uno ni gana otro. Todos quedan A la Triste y D'Artagnan. D'Artagnan e Íñigo son dos jóvenes, es distinto el tono. Al final, bueno, creo que lo he resuelto bien, pero no fue fácil. O sea, tuve que pensar mucho cómo hacer que fuese creíble algo imposible. Y bueno, esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Lo que he hecho ha sido, me he vuelto a leer otra vez, que hace mucho no leía en francés, Los Mosqueteros, la edición de la Pléiade, y subrayada toda, la tengo toda ahí marcada. Ha habido un montón, me he dado cuenta, cuando la leí la primera vez no me fijé, ahora sí, de que hay un montón de variaciones en la traducción. Los traductores españoles han adaptado Los Mosqueteros a un montón de códigos españoles que no son franceses. Entonces me ha permitido recuperar un montón de giros, de expresiones, de gestos. Bueno, ha sido además, aparte de lo profesional, ha sido una experiencia personal muy divertida. Lo he pasado muy bien. Ha sido jugar otra vez, ¿no? O sea, ha sido disfrazarte otra vez como cuando eras niño, disfrazarte de espadachín y jugar por ahí en las calles. Y después ese París, ¿no? Claro, París ya no es... Ese es otro problema. París ya no es el París de los mosqueteros. No queda nada de ese París. Nada, cero. Ni siquiera el Louvre es el Louvre. Entonces, no existe. Entonces he tenido que irme al París de grabados antiguos, de libros antiguos, relatos, descripciones, ir montándome con mapas antiguos, ir montándome mapas que, por cierto, vienen en las
en las guardas del libro viene el mapa de París y el mapa de la Rochela en la otra, ¿no? Pues entonces con grabados antiguos, ir reconstruyendo para mi historia ese París. Claro, yo necesito saber si sale d'Artagnan, pero si sale a la Triste, que ve a la derecha, que ve a la izquierda, si cruza la plaza de la Grève. O sea, todo eso que sea real, que quien conoce la historia del París de entonces vea que no hay errores, no hay. Entonces, todo eso ha sido un trabajo minucioso, divertido, pero agotador, ¿no? Mover a tus personajes. Claro, en Madrid es fácil. En Madrid tengo el plano de Tejera, que sabes que es una maravilla enorme, unos cuarteles enormes, donde puedes ver hasta dónde estaba la puerta, la casa, el jardín, si tenía árboles, las ventanas, tal. En París no. Entonces, la reconstrucción de ese París ha sido un ejercicio, como digo, ha sido fatigante, pero muy divertido. Hola, ¿qué tal? Buen Hola. día. Fernando González del Observador. Dijiste que Alatriste había sido rechazado por los extremos, ¿no? Tanto por Lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. Ahí va la pregunta. Entonces, por la extrema izquierda y la extrema derecha, ¿dónde crees que se va a ubicar Alatriste, digamos, en el debate que viene de lo que es el mundo actual, digamos, un mundo en guerra, un continente como Europa en guerra y en el debate y la confrontación actual de España, que incluso está hasta obligada a aumentar los gastos de defensa? ¿Cómo crees que se va a leer? ¿Dónde crees que va a estar la figura de Alatriste en este momento de la confrontación española? Yo no pretendo hacer una figura de Alatriste, un Alatriste moderno. Yo creo que Alatriste explica más que el presente y el pasado. Yo con Alatriste pretendo que el lector entienda lo que fue España y por qué España es ahora cosas que no hubiera sido sin aquel siglo. Cuando uno lee ahora a Quevedo, por ejemplo, ¿no? Ahora me he releído otra vez todo Quevedo, todos los poemas satíricos que son maravillosos. Quevedo, digamos que es la sombra protectora, el padrino que planea sobre toda la historia de Alatriste desde el principio. Quevedo es no como personaje que está, sino también como conceptualmente. Quevedo, cuando yo leía a Quevedo muy jovencito, yo lo he leído muchas veces. Y es de una amargura, de una lucidez, de un corrosivo, de un vitriólico espectacular. O sea, él es muy español en sus odios y en sus amores. Y la descripción que hace del mundo que lo rodea es extraordinaria. Entonces, Alatriste se beneficia, digamos, de ese Quevedo que tanto admiro y tanto me interesa. Entonces, claro, me vale para explicar el pasado y el presente español. En el futuro no lo sé. Yo creo que Alatriste al fin es un personaje de aventura. Yo no pretendo con él marcar ninguna línea ideológica, no ideología, es descriptivo. Quiero que el lector, al leer Alatriste, entienda la dolorosa lucidez, la amarga aventura, la triste y maravillosa, la sucia y luminosa, la estéril y fecunda historia de España. Y ese es mi objetivo. Entonces, claro, hay una derivada. Y es que hoy, en este momento, el mundo actual es un mundo muy confuso. Las redes sociales lo están volviendo todo boca arriba. Antes había intelectuales. Había que ganárselo. Tú tenías que ser Arotecle, o tenías que ser Berlinguer, o tenías que ser Julián Guita, o tenías que ser quien fuera, tenías que ser Arrabal. Tenías que ganarte el derecho a opinar y a ser seguido y escuchado. Ahora, esa figura ha muerto. El intelectual europeo ya no existe, el intelectual europeo. Ahora, cualquier youtuber se convierte en intérprete del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber una cultura, una educación que filtre el diluvio de material que inunda las redes, el receptor queda indefenso. El receptor que no tiene mecanismos defensivos. No sabe si lo que dice este youtuber es verdad o si no, y se lo traga todo, en fin, esa confusión. Yo creo que Alatriste ayuda a entender, ayuda a que el receptor de ciertos mensajes los vea con ecuanimidad y los vea con serenidad y pueda filtrar, ¿no? Esa ausencia de filtros que existen ahora para la nube de información que inunda el mundo. Cosas como Alatriste, no digo esta sea la única, cosas como Alatriste, historias como esta, personajes como este, ayudan a que el receptor tenga herramientas de filtro más afinadas, ¿no? Cuando te hablan de la historia de España, yo he leído Alatriste.
O he leído a Kamen, o he leído a Eliot, o he leído a Geoffrey Parker, o he leído a Montaner, o he leído a quien sea, ¿no? O sea, no me cuente usted milongas, ¿no? Entonces, bueno, en mi pequeña parcela, creo que el artista es un personaje que ayuda a comprender. Ayuda a comprender cuando viene con el discurso, tanto unos como otros. O sea, no es que solucione nada, yo no pretendo, al final yo soy un novelista, un tipo que cuenta historias nada más, ¿no? Pero bueno, pero soy consciente de que en esa pequeña parte sí puedo ser útil en ese sentido. Arturo, yo tengo dos preguntas de personajes del libro. Hablabas de la transformación de Diego Alatriste, pero acá vemos también un Íñigo distinto, más maduro y con una expectativa sobre la vida que Diego Alatriste ya no tiene. Me gustaría saber un poco cómo has construido a Íñigo. Y por otro lado hay dos personajes, uno como en la antípoda de otro, que para un lector de historia también será apasionante ver esto, que son, por supuesto, el cardenal Richelieu y el conde duque de Olivares. Me gustaría que hablaras un poco de esos tres personajes. Íñigo lo construí cuando salió. Mi hija Carlota tenía 12 años y lo construí con ella. Ella me dio el punto de vista de un chico, de un niño, ¿no? Y además yo la mandé al Museo del Prado y a tomar notas, y además le pagué 25.000 pesetas de entonces por su trabajo que tiene en su cartilla de ahorros, ¿no? Y bueno, y ahora es historiador y arqueólogo, o sea que no sé si eso fue, pero bueno, uno de los elementos que hicieron que se orientara hacia ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Íñigo ha crecido, ha evolucionado. Íñigo ha querido matar al padre en novelas anteriores y ahora ya no, ya es adulto, su vida ya tiene su propia vida profesional, está en los correos reales del rey Felipe IV y Íñigo ya, digamos, ya tiene una mirada lucida. Pero sigan mirando al capitán, ¿no? Para él lo ve sus silencios, ve sus crueldades, ve sus soledades, ve sus combates, ve sus peleas, ve sus lealtades. Y Íñigo entiende el mundo gracias a Alatriste. Íñigo, digamos, es en cierta forma el lector, ¿no? El lector mi lector ideal, ¿no? El que ha ido creciendo, haciéndose lúcido con Alatriste. En cuanto a Richelieu y Olivares, es un momento, ya en el libro España está llegando al final y Francia está subiendo. Francia va a empujar a España al abismo, ya está, después vendrá Inglaterra y empujará a Francia. Pero bueno, pero es ese duelo entre dos inteligencias, ¿no? Además tan diferentes, ¿no? Olivares, sanguíneo, católico, más apasionado en muchas cosas, sin conseguir influir en un rey que era mujeriego y tenía la cabeza en otras cosas y era incapaz de la gran tarea que tenía encima. Y Richelieu, frío, metódico, influyendo mucho en un rey que sí se dejaba influir. Entonces, ese duelo entre dos inteligencias políticas, ese duelo entre dos países, que es la Europa que va pasando de una época a otra, era muy interesante. Entonces, he aprovechado el libro para deslizar, sin hacerlo excesivamente farragoso, sin que haya demasiado, pero para deslizar que el lector comprenda que se jugaba en ese momento España su supervivencia y Francia su futura hegemonía. Y bueno, y Richelieu Richelieu es una figura muy trabajada por la iconografía, por el cine, por la literatura. Entonces, bueno, pues yo quería sacar un Richelieu que fuese distinto, frío, vengativo, lúcido, peligroso, ¿no? Y bueno, y creo que el lector decidirá si lo consigue o no lo consigue. Sí. Deseándole muy larga vida a Alatriste, me gustaría saber si morirá de viejo arruinado entre las ruinas de su inteligencia, que diría Gil de Viedma, o blandiendo el acero. Gracias. Alatriste muere en Rocroi. Alatriste ya decidí, cuando lo parí, decidí que moriría en la batalla de Rocroi, con los tercios de infantería española, ¿no? Que Rocroi no fue el final de todo, como sabe muy bien Santa María, pero sí es verdad que fue lo que simboliza el final, ¿no? España todavía siguió mucho tiempo siendo poderosa y ganando batallas, pero Rocroi, digamos, es el símbolo. Entonces, bueno, yo decidí, por eso en la película Alatriste, Agustín de Allané lo hace morir en Rocroi. Es que esa imagen es muy española, por eso no quería perdérmela. Por eso Rocroi, todo el mundo se desborona,
Pero entonces quedan, y esto es histórico, ¿no? En mitad del campo de batalla quedan los tercios viejos de infantería española como rocas que ya no van a ganar, siguen manteniendo la formación, mueren en los lugares en los cuales están formados, ¿no? Y van manteniéndose frente a los franceses, ¿no? Y es el ocaso, ¿no? El ocaso de un mundo, de la infantería española que tuvo al mundo aterrado, agarrado por el pescuezo durante 2 siglos, que hizo cosas horribles y cosas maravillosas. Hay una... Bueno, ahora os lo digo después. Y bueno, entonces Rocroi simboliza todo eso, ¿no? Y Alatriste tenía que morir con esa España tenía que morir con Alatriste, o Alatriste tenía que morir con esa España. Por eso es Rocroi su final. Entonces ahí hay una... No tiene que ver con esto, pero bueno, que Andrés Rey de Artieda fue un... Y eso es muy español, y lo vais a entender muy bien. Fue un soldado español, fue un militar, un capitán español, se llama Andrés Rey de Artieda, que estuvo en el siglo XVI en Flandes y en Italia y tal, ¿no? Y es que tiene un poema que me gusta muchísimo, que lo menciono de pasada aquí, aunque es más largo, en el cual 2 soldados veteranos españoles están hablando entre ellos, ¿no? Y dicen, esto es una mierda, tal, estoy harto de no cobrar pagas atrasadas, que el rey pase de nosotros, pasar miseria, que no cuenten conmigo, nunca más voy a una... Llevamos sin pagarnos, un año sin pagarnos las pagas, yo quiero irme a España, que le den a todo, a Flandes me da igual, paso de todo, que no cuenten conmigo. Y termina diciendo el poema, dice, pues esos 2 que osaron decir esto, a 6 días, cobradas 4 pagas, y conforme razón, puestos a gesto, con solas sus espadas y sus dagas, cruzando nado un foso, hicieron cosas que quiera Dios que en ocasión las hagas. Y eso es España también. Y eso es Alatriste. Puteados, engañados, manipulados, antes y ahora, siempre, ¿no? Es nuestra historia. Pero cuando aparece una dana, una epidemia, una pandemia, unos fuegos, tal, siempre hay ese español que reniega, pues se levanta para allá, coge su manguera o su jeringuilla o esto para su pala para el barro y va para allá. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno que tenemos, ¿no? Que cuando dice, bueno, que yo van a pan, que va a hacer puñetas, tal, que bueno, que esto merecemos, tal, pero tú dices, no, te fijas y te das cuenta que no. Que los héroes están ahí, ¿no? Y ese tú que está sentado en el bar o en la calle, tal, el médico, el bombero, ¿no? Tal. Y siempre hay eso. Siempre hay gente que, pasando a nado un foso, hacen cosas que admirables, ¿no? Y eso es lo que uno lo reconcilia con España. Y Alatriste es eso. Alatriste es reconociendo lo oscuro, la sombra, la tragedia, el engaño, la mentira, la corrupción, todo lo que hubo y hay, ¿eh? Todavía hay gente capaz de cruzar el foso con sus espadas y sus dagas y hacer cosas que asombran, ¿no? Y eso es lo que uno... Por eso a mí, escribiendo Alatriste, me reconcilio con España. Cuando hay cosas que no me gustan, las veo, yo veo el telediario y dices, tal. De pronto dices, bueno, pero piensas en esta gente, ¿no? Y en la de ahora, y en los que son iguales que estos ahora, porque siguen existiendo, ¿no? Y te reconcilias y dices, diablos, pues a veces no está nada mal ser español. Arturo, una última pregunta mía. Las ilustraciones de un histórico, Mundet, Joan Mundet, tuve el honor de conocerlo en Barcelona, y sobre todo esa dedicatoria a tu amigo Augusto. Sí. Un gesto muy bonito. Hoy no está aquí porque estaba pachucho, se ha quedado en su casa, hoy estaba pachuchillo. Sí. Bueno, yo quería que el libro tuviera un toque clásico de folletín, ¿no? Y por eso a Juan Cruz, cuando en momento le dije, no, Juan, quiero ilustrar. Entonces lo hicieron, la edición que es muy bonita, y por eso he mantenido el mismo carácter, aunque ha habido ediciones diferentes. Entonces, el mismo carácter, ilustrada, con ilustraciones. Y Mundet, primero estuvo uno, Mundet lo sustituyó, que me gusta más, y Mundet lo está haciendo. ¿Y cuál era la otra pregunta que has hecho? Bueno, si a Augusto sí le dediqué el libro porque Augusto es amigo mío y bueno, Augusto ha hecho un trabajo de recuperación histórica también. Augusto es como un novelista, o sea, él cuenta historias, solo que yo las cuento escribiéndolas, otra cosa, y él las cuenta pintándolas, ¿no? Es un pintor extraordinario y es uno de los grandes valores de la pintura histórica española. Ha recuperado una cosa que estaba perdida, la gran pintura histórica del 19, que había desaparecido y él la ha recuperado y la ha vuelto por otra vez en circulación y bueno. Eso es un elemento también muy importante, Augusto. Hola, Sara Polo del Mundo, encantada, que no nos conocemos. Pues todas las gracias a los jefes y los colegas por el tratamiento del otro día. Todo muy bien, gracias.
estos 30 años, Alatriste ha pasado de ser un personaje que surgió de tu imaginación a ser muchas otras cosas, ¿no? Manoseado, entiéndase, no es despectivo, pero muy manoseado, ¿no? Por cine, ¿no? O sea, ha sido de todo. Y yo quería preguntarte si de alguna manera tú sientes que has perdido un poco el control sobre ese personaje o si lo sigues sintiendo tuyo, tu creación. No, lo sigo sintiendo mío. No, sigue estando ahí. O sea, es alguien... No lo desconozco. Cuando me lo devuelven, no lo desconozco. Y hay cosas muy agradables para un novelista. Cuando subes a un taxi y te dice el taxista, ¿qué tal Alatriste? Y sabes que no ha leído Alatriste. Eso te hace sentir muy bien. Te das cuenta que ha pasado la barrera de la ficción para estar en otro ámbito de cosas, ¿no? Esta mañana me han parado, iba por la calle, dando un paseo antes de venir aquí, y ha pasado un coche con 2 policías. Han parado. Don Arturo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Alatriste? ¿Qué tal? Bien, buen servicio. Adiós. O sea, esas cosas me hacen sentir muy bien, ¿no? Me hacen sentir bien. Y bueno, y eso es o cuando te dice uno, me dice, yo soy Alatriste, o te viene un tío, me ha pasado mucha gente con palabras de las frases de Alatriste tatuadas en la piel o en el emblema que lleva la Cruz de San Andrés o con lo de los tercios, tal, te hace sentir bien. Entonces, digamos, ha salido de mí, pero de una manera agradable. No lo han pervertido, no lo han manipulado, no lo han bastardeado. Sigue siendo Alatriste. Lo reconozco cuando está en boca de alguien, ¿no? Hace poco pasaba por delante hace ya tiempo, pasaba por delante de la casa de Lope de Vega, aquí cerca, en el Madrid en el barrio de las Letras, ¿no? Paso y estaba una maestra con los niños, ¿no? Y mire, ese señor, escrito Alatriste. Está mirando. Ese tipo de cosas te hacen sentir muy bien. Muy bien. Insisto, no por la vanidad, que bueno, todos tenemos esa vanidad, no es la vanidad, no. Es darte cuenta que algo que nació de tu cabeza, de una chispa que tuviste un día, ¿no? Que ha ido más allá de lo que tú esperabas. Y eso es el mayor premio por novelistas. No es los libros vendidos, no es el dinero que vas a haber ganado, no es eso. Es no que estés aquí conmigo hoy, no. Es saber que gente que nunca leerá Alatriste sabe quién es Alatriste. Y eso está muy bien. Pues ya está, ¿no? A ver, sí. Hemos hablado de códigos de hombres y de códigos de caballeros en Alatriste, pero es verdad que las mujeres alatristescas tienen sus propios códigos, ¿no? Aquí no aparece Milady, aunque comenzabas la charla con ella citándola, aparece otra mujer. ¿Cuáles son los códigos alatristescos de las mujeres de Alatriste? Pues en cierta forma lo de todas mis novelas. En todas mis novelas hay un tipo de mujer que me ha interesado siempre desde niño. Quizá porque empecé con Milady, quizá por eso, ¿no? Y también, quizá porque la había buscado Miladies. Siempre, cuando he visto a Milady, siempre he intentado acercarme a ella porque intuía que había algo más que una mera mujer, ¿no? Entonces, en todas mis novelas la mujer es un personaje dolorosamente lúcido, que se mueve en un territorio hostil, como un soldado perdido en territorio enemigo, como esos mercenarios de Jenofonte de la Nábasis buscando el mar, ¿no? Mis mujeres, en mis novelas, pelean en un mundo de hombres con reglas hechas por los hombres a las que imponen sus propias reglas, ¿no? Saben que no tienen retaguardia. El hombre tiene mis novelas, el hombre tiene un montón de recursos para refugiarse cuando viene el fracaso, el dolor, la soledad, ¿no? Nunca es soledad del todo, siempre están los amigos, el bar de la esquina, la guerra, el fútbol, siempre hay algo, ¿no? La mujer lúcida al final se queda sola, ¿no? La mujer lúcida tiene una soledad personal que la acompaña toda la vida, aunque esté en un mundo socialmente nutrido, siempre hay una soledad personal que la acompaña, ¿no? Entonces, intuir eso, empecé a intuirlo con Milady, después lo he ido viendo en la vida, me ha ayudado a ver a la mujer de una forma determinada, como héroes solitarios, ¿no? Y además el héroe del siglo XXI es la mujer. El hombre ya ha sido exprimido. Ahora es la mujer la que nos da sorpresas narrativas y sociales, ¿no? Entonces mis novelas todas mis mujeres son así. No son iguales, responden a ese territorio, se mueven por ese territorio hostil y de soledad y de lucidez amarga a menudo, ¿no? Son mejores, valen más que los hombres. Todas las mujeres de mis novelas valen más que los hombres, todas. Y aquí ocurre igual. Con Alatriste, la mujer de Alatriste, María Lebrijana, María de Castro, Livia Taglia Pietra, incluso Angélica de Alquézar, ¿no? Angélica de Alquézar, todas ellas valen más que los hombres. Y son peligrosas
son lúcidas y son valientes. Y esa es la mujer que me interesa. La mujer que intento acercarme a ella de una u otra forma, en lo físico y en lo intelectual, y en lo social y en todo, y bueno, y mis novelas se benefician de eso. Y hay una cosa que estoy orgulloso, no son construcciones narrativas, no son mujeres que han salido de mi imaginación, me las he llevado de mi vida a mi imaginación, mi vida a mis novelas. Son mujeres que estaban ya, que existían, y he ido tomando y echando en la mochila cosas de ellas y con ellas he construido mis personajes. Estoy muy orgulloso, estoy orgulloso de mujeres que de mis hombres en mis novelas. Una cosa rápida, perdón, por alusiones, sobre todo por la Cruz de San Andrés, que es verdad que lo que hay que hacer es, y lo que bien has dicho, es limpiar los símbolos que han sido de todos, de que se los apropien unos. Actualmente, incluso la Cruz de San Andrés, según la Policía Nacional, está reconocida como un símbolo de odio. Hombre, nos podemos ir al final a dejarlos a unos y a otros. Ese es el disparate. Ese es el disparate. Pero, última pregunta, porque ahí es como... Pero te voy a hacer una precisión nada más, breve nada más. Tú sabes que yo tengo el barco amarrado en un club náutico de España, ¿no? Bueno, ese club náutico antes hacía camisetas para los chicos que llevaban, como eso, la típica, la bandera española aquí y aquí para las regatas fuera. Pues han dejado de hacerlas porque dicen que cuando los chicos se ponen las camisetas les llaman fachas. Pues eso. Ese es el problema, pero yo creo que es lo que hay que luchar y hay que intentar luchar para ello y yo creo que efectivamente empieza a haber un cambio muy diferente. Pero como escritor, ¿no tienes un poco, o tengo el miedo a lo mejor, que puedas tener el símbolo de Conan Doyle, que al final acabó odiando a Sherlock Holmes, a su criatura? ¿Cuánto a lo mejor de ganas de matar del todo en Rocora que venga ya con Alatriste tienes? No, a mí no me pasa. Yo no odio a Alatriste. Alatriste me cae bien. Es un buen amigo, es como un amigo mío. De hecho, pienso en él como un amigo, me refiero como un amigo. Está conmigo, vive conmigo, algo así, lo veo sentado apoyado en la barra del bar conmigo, tomando una copa. Es mi amigo, no es alguien a quien odie. Y no quiero matarlo, únicamente que yo tengo 74 años en noviembre, mi vida ya es limitada, no sé lo que me queda. Una novela, 2, 3, 4 años de vida, 5, 2, 1, 10 como mucho, ¿no? Entonces, claro, ahora tengo que elegir muy bien lo que voy a escribir, porque lo que no haga ya no lo voy a hacer y morirá conmigo. Y hay historias que aún todavía quiero contar. Entonces, bueno, pues Alatriste, digamos que está ahí, aparece, volverá si puedo de otro. O sea, no quiero matarlo, no necesitaba matarlo, necesitaba contar otras cosas. Pero ya ves que he vuelto a él, significa que no. Muchas gracias.